Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo para todos mis hermanos que se logren conectar y también para aquellos que se conectarán después en el transcurso del día. Damos gracias al Señor nuevamente. Es un privilegio, es un gozo, una dicha, una oportunidad maravillosa el que podamos venir al trono de la gracia, encontrarnos juntos desde distintos lugares del mundo, pero podemos acercarnos a Dios en clamor, en oración, en intercesión. Y en esta hora quiero compartir con ustedes parte de lo que dice la palabra del Señor. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 hasta el 17, dice la palabra del Señor: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora es interesante, mis queridos hermanos, porque todo lo que hagamos acá, todo lo que escuchemos acá, e incluso por lo que oremos, tiene que estar sustentado por la palabra de Dios. Porque lo que sabemos de Dios es por lo que nos dice la palabra del Señor, las Escrituras. La Biblia es fundamental en nuestra vida cristiana. No hay forma de orar correctamente si no conocemos la Escritura. Y no hay forma, ¿verdad?, de conocer la Escritura si no oramos. Ambas cosas van de la mano. Por supuesto, hay gente que lee la Biblia y dice, no entiendo la Biblia. Hay gente que lee la Escritura y dice, no comprendo lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto que en primera instancia no es un periódico, no es una revista, no es una enciclopedia, no es un libro común. Aunque puede que por la gracia de Dios todos tengamos acceso a la Biblia, no significa que sea un libro común. Es un libro que tiene su origen en Dios, cuestionado, criticado, señalado, perseguido a lo largo de la historia. En algunas ocasiones la gente no tenía acceso a la palabra de Dios, pero nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos el privilegio de tener acceso a la Escritura. Ahora es interesante que un libro que supuestamente quieren tratar de irrelevante siga conteniendo un mensaje que nunca ha sido modificado desde que la Escritura se dio. En su defecto hay nuevas versiones para hacerla más comprensible a las personas, pero la palabra de Dios es la misma, mis amados hermanos. La palabra de Dios no cambia. Y Pablo le da un consejo a Timoteo. Le advierte sobre el carácter de los hombres en los días postreros, ¿verdad? Pero luego que le dice todas estas cosas, me llama la atención que le recuerda a Timoteo lo que él sí debe hacer. ¿Y qué debe hacer Timoteo? Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Amados hermanos, nosotros no tenemos muchas opciones sobre esta tierra. Lo que la palabra de Dios dice es lo que nos compete a ambos hacer. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios, someternos a lo que Dios dice. Y dice que la has aprendido y te persuadiste de ella. Aprender es que a alguien se la enseñe, pero la convicción y la persuasión no me la puede dar nadie. Nosotros nos persuadimos de lo que la Biblia dice, primero por el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender y a entender. Pero estamos persuadidos no porque lo diga un pastor, o porque lo diga Pedro, porque lo diga Luis, porque lo diga Juan. Estamos persuadidos por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y nos ha dado convicción, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es un privilegio y una bendición que usted como padre, como madre, o como familia, o como parte de una familia, conozca la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, es la guía, es la brújula, es la dirección, es la respuesta a todas las preguntas que nos podamos tener sobre la vida, sobre la muerte, sobre el futuro. Cuando alguien me dice que quiere saber qué va a pasar en el futuro, yo le digo, no se dé la oportunidad de ir a brujos, no se dé la oportunidad de ir a chamanes, a santeros. No, vaya a la palabra de Dios, porque la Biblia le dice a usted el pasado, el presente y el futuro. Le revela todo lo que usted necesita saber
para poder conducirse en esta vida. Y la palabra dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nadie puede ser salvo por otra vía que no sea por medio de la palabra de Dios. A nosotros, los creyentes, se nos dio la responsabilidad de proclamar las Escrituras mediante la evangelización, mediante la predicación, la proclamación. Y la palabra de Dios dice que es viva, es eficaz, poderosa, cortante. Dice que penetra el corazón del ser humano. Entonces necesitamos, mis queridos hermanos, hacer y prestar muchísima atención a lo que las Escrituras nos enseñan. Hay otra cosa que dice la palabra de Dios y es lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. Me gustaría que usted fuera un cristiano que pensara bíblicamente y que no sea de esos nuevos cristianos que dicen, bueno, yo creo en Dios y en lo que dice la Biblia, pero hay algunas cosas que no me parecen. O como otros dicen, bueno, acuérdate que los hombres escribieron la Biblia. Ojo pelado con eso, mis amados hermanos. O usted cree que la Biblia es la palabra de Dios o no lo cree, pero no hay tal cosa como que en partes creo y en parte no creo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. En pocas palabras, toda la Escritura viene como resultado de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios la que tenemos en nuestras manos. Si usted tiene algo que se llama Santa Biblia, usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Y dice que es inspirada por Dios. En la traducción viviente dice, toda escritura, ¿verdad?, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Y en la Reina Valera dice, y útil para enseñar. La palabra de Dios enseña ¿a qué? A cómo conducirnos, mis queridos hermanos. Nos enseña sobre la amistad, nos enseña sobre la vida, nos enseña, ¿verdad?, a cómo conducirnos, nos enseña cómo, mis amados hermanos, nosotros relacionarnos, nos enseña quién es Dios, nos enseña qué espera Dios, nos enseña cómo adorar a Dios, nos enseña que a Dios no le agrada el pecado, nos enseña que debemos vivir en santidad, nos enseña que debemos vivir por la fe, nos enseña que podemos confiar en Él, que podemos esperar en Él. Da tristeza que mucha gente piense que crea ignorantemente que no, ese es un libro común, un libro cualquiera. No, mis amados hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y tiene un propósito. Fíjese que la Biblia dice, es útil, no inútil, útil. Lamentablemente la mayoría de los cristianos promedio no lee la Biblia, no lee la Escritura. Están resentidos a muchas veces por lo que sucede en las iglesias, pero gran parte de lo que sucede en las iglesias es culpa del propio pueblo, mis queridos hermanos. Si nosotros no tuviéramos una Biblia en casa, si no tuviéramos acceso a ella, yo diría, oye, pobre de nosotros, o sea, no hay forma de nosotros entender o comprender si no tenemos acceso a la palabra de Dios. Eso sucedió en una época de oscurantismo en la iglesia, pero Dios siempre levanta a hombres fieles que interceden en medio de los tiempos para que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Ahora, Pablo nos dice por medio de esta carta a Timoteo que es útil. ¿Cuánta utilidad es la Biblia en el hogar, en las relaciones, en el matrimonio, en las decisiones? ¿De cuánta utilidad es la palabra de Dios, mis queridos hermanos, a la hora de decidir ciertas cosas? Dice que es útil para redarguir, para corregir. Cada vez que leo la Biblia, Dios tiene que enseñarme algo, tiene que decirme algo, tiene que recordarme algo. Y hay cosas que debemos corregir. Tampoco es leer por leer. El que verdaderamente va a la palabra con la actitud correcta y deseando que Dios le ayude a ver y a transformar su vida, pues eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella redarguye. Ella corrige. Dice, para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso significa, el Espíritu Santo redarguye de pecado, nos revela aquellas áreas, aquellas cosas que estamos haciendo mal. Y luego dice, para corregirnos. No tiene sentido simplemente que sepa, uy, yo estoy haciendo esto, sino que eso que estoy haciendo mal, que por medio de la palabra de Dios puedo entender, debo dejarlo a un lado para instruir en justicia. Esa frase para instruir en justicia tiene que ver
para que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Luego dice, a fin de que el hombre, a fin de que el creyente, a fin de que la persona que la lea, el hombre de Dios dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora alguien pudiera pensar, viste que se creen perfectos. No se refiere a perfecto, mis queridos hermanos, en el sentido de perfección como lo conocemos. La palabra perfecto allí se refiere llegar o alcanzar la madurez necesaria ¿para qué? Para conducirnos en esta vida, para conducirnos en la iglesia. Incluso también hay otra parte de las cartas que Pablo escribe a Timoteo que le dice, estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay una forma de conducirnos, hermano, en el mundo, una forma de conducirnos en la iglesia, una forma de conducirnos en casa y cosas que Dios espera de nosotros. Entonces que en esta mañana nosotros podamos meditar en lo que la palabra de Dios dice, que sepamos que estamos llamados a ver, recibir la palabra de Dios como lo que es, el aliento de Dios, la voluntad de Dios revelada por medio de las Escrituras. No crea cuentos, no crea cualquier cosa de la palabra de Dios, crea lo que Dios mismo dice de ella. Y es útil en un sentido general para todo el ser humano. Créalo de manera personal. La palabra de Dios es útil para corregir, para instruir. Dios quiere capacitarme, Dios quiere prepararme. ¿Cómo puedo yo lograr, mis amados hermanos, alcanzar madurez? Por medio de la palabra de Dios. Y créame, mientras más conozca usted este libro, menos problemas tendrá, personales y generales. Aprenderá a descifrar la mentira, el engaño. Aprenderá a no caer en las trampas. Aprenderá a no meterse en dificultades innecesarias. Comprenderá usted que la sabiduría viene por el oír o el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo que dice Santiago. El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y aquí se revela lo que yo debo temer. Ese temor reverente y ese temor santo. Puedo crecer en fe. Porque como bien dice Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe tiene varios aspectos, ¿no? Cuando hablamos de fe, hay fe, es la confianza que tenemos en Cristo para salvación. Pero los que ya somos salvos, crecemos en fe. Por eso los discípulos dijeron, aumentanos nuestra fe, queremos confiar más en ti. A medida que pasamos más tiempo con Dios en comunión, en oración y en lectura de su palabra, podemos conocerle más. Por eso es tan importante la palabra y la oración, y tienen que ir así. No se pueden despegar. No se pueden despegar. Entonces, oremos en esta mañana y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias una vez más por este momento, por este tiempo, por cada hermano, por cada hermana. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, de venir a ti en oración. Gracias porque tú escuchas el clamor. Gracias porque para ti no hay nada imposible. Oh Padre, gracias porque tenemos acceso a una Biblia. Señor, conociendo nosotros que en este tiempo y en este instante, Señor, hay personas en distintas partes del mundo que nunca han tenido contacto con ellas, Señor. Hay lugares donde todavía la Escritura no ha podido, Señor, ser traducida a ciertos idiomas de algunas aldeas en específico, Señor, de algunas comunidades, Señor, que viven inhóspitamente, Señor, pero a ti te ha placido, Señor, que nosotros podamos tener, Padre amado, que sea un Nuevo Testamento, Señor, aunque sea, Señor, un Nuevo Testamento de los Gedeones, porque en un hotel lo pudimos tomar, porque en una escuela lo llevaron, porque hay personas que lo están dando, Señor. Oh Padre amado, y en su defecto la hemos podido comprar, la hemos podido tener. Señor, qué gran tesoro y qué gran riqueza tenemos en casa, en nuestras manos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú los ayudes en cada una de sus casas, Señor, donde hay una Biblia, Señor, para que ellos entiendan la necesidad que ellos tienen de alimentarse de esa palabra, Señor, de instruirse de esa palabra, de poder crecer, Señor, en el conocimiento de tu verdad. Oh Señor, y sobre todo, Padre amado, que puedan ponerla por obra, que puedan entender lo que el Espíritu Santo les redarguya, Señor, que ellos puedan en el nombre de Jesús poder poner por obra su palabra, Señor. Padre, que recuerden que somos luz en medio de un mundo de tinieblas, Señor, y que la gente que está fuera de casa, Señor, y fuera de la iglesia, no lee Biblia, lee creyentes, Señor, ven conductas, ven comportamiento, ven acciones, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes, Padre, a poder ser cristianos fieles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, quiero que estemos orando, y los que puedan entrar después, estemos orando por la hija de nuestra hermana Guadalupe.
Ella es una hermana que se conecta con nosotros por acá. Su hija está pues hospitalizada, entiendo. Creo que por lo que tiene, creo que pudiera hacer cirugía. Entonces ella pide la oración para que sea Dios ayudándola en este momento. Y pues apoyémosla en oración, amén. Padre, te queremos pedir en el nombre de Jesús que en esta mañana tú puedas visitar, Padre amado, en tu gracia y misericordia, la vida de Vanessa, Señor, hija de nuestra hermana Guadalupe. Oh Dios, para que en tu infinita bondad, Señor, puedas ayudarle, Señor. Glorificarte en su salud, glorificarte en su cuerpo, glorificarte, Señor, en todo cuanto pueda necesitar, oh Dios. En tus manos la ponemos, Señor. Confiamos plenamente en tu fidelidad y en tu gracia y pedimos misericordia para ella, Señor. Toma tú el control, Padre amado, de todo lo que allí suceda, Señor, y bendíceles y fortaléceles físicamente, Señor. Padre, en este momento también queremos poner en tus manos la vida de Alexander Castaño, Padre, de su familia, de su padre, de su madre, de sus hijas, Señor, de su esposa, Padre amado, Señor. Que seas tú teniendo, Señor, Padre amado, misericordia de todos allí en casa, Señor, obrando en su vida, obrando, Señor, en medio de esta situación, trayendo respuesta, trayendo confirmación, Señor, haciendo lo que solamente tú puedes hacer y lo que más nadie puede hacer, Señor. Cumple tu propósito y cumple tu voluntad en medio de estas circunstancias, Señor. Trae de esa paz, Señor, sobrenatural, de esa fortaleza que viene del cielo, Señor. Inunda la mente y el corazón de todos en casa, Señor. Y toma tú el control de todas estas circunstancias, Señor. Y haz tu obra, haz tus proezas, haz tus maravillas, Señor. Y llénalos, Señor, de tu vitalidad, de tu vigor, de tu fuerza, Señor. Padre, gracias porque tú escuchas la oración, porque delante de ti podemos venir en todo tiempo y en todo momento. Bendice a los oyentes, bendice a los hermanos, bendice a los amigos, según sea su necesidad, Señor, según sean sus circunstancias. Glorifícate en ellos cada día y fortalece sus almas, Señor. Que nunca les falte, Señor, Padre amado, el alimento espiritual necesario para que puedan sobreponerse, Señor, ante ellos mismos, ante la vida y ante las circunstancias. Que aprendan a confiar y a esperar en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hoy fue un poco más temprano de lo habitual. Tengo compromisos y me tocó hacerlo de esta forma, pero les mando un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Sigamos orando en casa y nos vemos mañana con el favor de Dios. Bueno, mañana sábado no creo, el lunes con la ayuda de Dios.